Los Caballeros Templarios. Un nombre que resuena a través de los siglos. Su nombre evoca imágenes de guerreros feroces, luchando con valentía en las batallas más cruentas, sociedades secretas que operaban en las sombras y tesoros escondidos que aún hoy en día capturan la imaginación. Durante siglos, su historia ha cautivado a historiadores, teóricos de conspiraciones y amantes de las historias por igual. Eran una paradoja. Monjes que vivían por la espada, guerreros santos que defendían la fe con acero, hombres santos que amasaron inmensas riquezas a través de sus hazañas y su influencia, y cristianos devotos acusados de los pecados más atroces, enfrentando juicios y torturas. Su historia es un tapiz tejido con hilos de fe, violencia, ambición y traición, cada hilo contando una parte de su compleja narrativa. Es una historia que nos lleva desde los campos de batalla del sol abrasador de Tierra Santa hasta los pasillos sombríos del poder medieval europeo, donde se tejían intrigas y se decidía el destino de reinos. Es una historia que nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre el poder, la corrupción y la fragilidad incluso de las instituciones más sagradas. En esta exploración, nos adentraremos en el corazón de la leyenda templaria, desentrañando sus misterios más profundos. Separaremos la realidad de la ficción, examinando los orígenes, el ascenso y la dramática caída de esta enigmática orden. Viajaremos a través de los susurros de la conspiración y los ecos de su perdurable legado, que aún resuenan en la actualidad. Acompáñenme, queridos lectores, mientras desvelamos los secretos de los Caballeros Templarios, una historia que sigue viva en nuestra imaginación colectiva. Nuestra historia comienza después de la Primera Cruzada, un período tumultuoso cuando el fervor cristiano encendió Occidente. Jerusalén, la ciudad santa, había sido capturada del dominio musulmán, pero el viaje para los peregrinos seguía lleno de peligros. Fue en este ambiente volátil, alrededor del año 1119, que un pequeño grupo de caballeros franceses se dedicaron a una misión sagrada: proteger a estos peregrinos en su peligroso viaje a Tierra Santa. Liderados por el noble Hugo de Payns, estos 9 caballeros hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia, formando una orden monástica diferente a cualquier otra. Tomaron el nombre de pobres soldados de Cristo y del Templo de Salomón, un título que refleja su humildad y su base cerca del sitio del templo en Jerusalén. Así nacieron los Caballeros Templarios, sus humildes comienzos desmintiendo el poder y la influencia que pronto alcanzarían. La reputación de valentía y destreza militar de los templarios se extendió rápidamente, resonando en cada rincón de Europa y más allá. Eran disciplinados, implacables y completamente intrépidos ante el peligro, siempre listos para enfrentar cualquier amenaza con una determinación inquebrantable. Sus mantos blancos característicos, adornados con la cruz roja sangre, se convirtieron en un símbolo de fe inquebrantable y habilidad marcial, inspirando tanto temor como respeto. A medida que las cruzadas continuaban, los templarios se vieron envueltos en el corazón del conflicto, luchando en las batallas más cruciales y decisivas. Lucharon junto a reyes y príncipes, y sus victorias militares cimentaron su estatus como la fuerza de combate más formidable de la cristiandad, ganando la admiración de aliados y el temor de enemigos. Eran la punta de lanza, la vanguardia de los ejércitos cristianos, y su presencia en el campo de batalla a menudo cambiaba el curso de la batalla, asegurando victorias cruciales. Sus éxitos no pasaron desapercibidos y pronto se convirtieron en leyendas vivientes. Las donaciones llegaban de toda Europa, aumentando las arcas de los templarios y permitiéndoles adquirir vastas extensiones de tierra, consolidando su poder económico. Se convirtieron en más que guerreros. Evolucionaron en hábiles administradores, financieros y diplomáticos, extendiendo su influencia mucho más allá del campo de batalla, moldeando el curso de la historia medieval. A medida que el poder y la riqueza de los templarios crecían, también lo hacían los mitos y leyendas que los rodeaban. Los templarios no solo eran conocidos por su destreza en el campo de batalla, sino también por su influencia en la política y la economía de la época. Los rumores de sus hazañas, reales e imaginarias, se difundieron por las cortes medievales y las tabernas. En cada rincón de Europa se contaban historias fascinantes sobre sus aventuras y misterios. Algunas historias vinculaban a los templarios con el Santo Grial, la legendaria copa utilizada por Cristo en la Última Cena. Se decía que los templarios habían encontrado este artefacto sagrado y lo habían escondido en un lugar secreto. Otros afirmaban que poseían conocimientos secretos,
transmitidos desde tiempos antiguos, que les otorgaban poderes místicos. Estos conocimientos, según los rumores, incluían alquimia y otras artes esotéricas. Rumores más siniestros los acusaban de herejía y adoración al diablo. Estas acusaciones eran especialmente peligrosas en una época de fervor religioso y superstición. Estos susurros, alimentados por el miedo y la envidia, finalmente contribuirían a su caída. La gente común, temerosa de lo desconocido, se unió a las voces que clamaban contra los templarios. ¿Eran estas acusaciones ciertas, o eran invenciones diseñadas para desacreditar a una orden poderosa? La historia está llena de ejemplos de cómo el poder puede corromper y cómo los poderosos pueden ser derribados por la envidia y la sospecha. La verdad, como suele ser el caso, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es posible que los templarios no fueran ni santos ni demonios, sino simplemente hombres con sus propias ambiciones y secretos. Si bien no hay evidencia que respalde las afirmaciones de adoración al diablo o artefactos sobrenaturales, el secretismo y los rituales de los templarios sin duda alimentaron la especulación y la desconfianza. La falta de transparencia siempre ha sido terreno fértil para los rumores y las teorías conspirativas. Sección 5. La sombra de la codicia, Felipe IV y las semillas de la destrucción. A principios del siglo XIV, la estrella de los templarios, una vez tan brillante, había comenzado a menguar. Las cruzadas estaban fallando y su control sobre Tierra Santa se debilitaba. En Europa, su inmensa riqueza e influencia habían despertado la envidia de un poderoso enemigo, el rey Felipe IV de Francia. Felipe, un gobernante despiadado y ambicioso, codiciaba las riquezas de los templarios y los veía como una amenaza para su propia autoridad. Astutamente explotó los rumores de herejía y mala conducta, usándolos como pretexto para lanzar un ataque devastador. En una movida calculada, Felipe encontró un cómplice dispuesto en el Papa Clemente V, un pontífice de voluntad débil que estaba muy endeudado con la corona francesa. Juntos, tramaron un plan para destruir a los templarios, su conspiración, un testimonio del poder corrosivo de la codicia y la ambición. Sección 6. Viernes 13. Un día de traición y lágrimas. El 13 de octubre de 1307, una fecha que quedaría grabada para siempre en la infamia, Felipe IV desató su furia. En toda Francia se enviaron órdenes selladas a los agentes reales, indicándoles que arrestaran a todos los caballeros templarios. Los arrestos fueron una completa sorpresa. Los templarios, acostumbrados a ejercer poder y respeto, se vieron acusados de los crímenes más atroces: herejía, blasfemia, idolatría e inmoralidad. Sus fortalezas fueron tomadas, sus tesoros confiscados y sus líderes encarcelados. La otrora orgullosa orden, atrapada en una red de engaño y traición, no estaba preparada para la rapidez y brutalidad del ataque de Felipe. Sección 7. El precio del silencio. Confesiones forjadas en agonía. Los juicios que siguieron fueron una burla de la justicia. La tortura, una práctica común en la Europa medieval, se utilizó liberalmente para obtener confesiones de los acusados. Los templarios, sometidos a un dolor y sufrimiento inimaginables, se vieron obligados a confesar una letanía de crímenes inventados. Fueron acusados de escupir en la cruz, negar a Cristo y participar en rituales obscenos. Estas confesiones, obtenidas bajo coacción, se utilizaron para justificar su persecución y la confiscación de sus bienes. Algunos templarios, con el espíritu intacto, se negaron a confesar, proclamando su inocencia incluso ante un sufrimiento inimaginable. Su desafío, un testimonio de su fe y coraje, solo sirvió para enfurecer aún más a sus captores. Sección 8. Ecos de los templarios. Un legado que se niega a morir. En 1312, bajo una intensa presión de Felipe IV, el Papa Clemente V disolvió oficialmente a los caballeros templarios. Sus miembros restantes fueron encarcelados, ejecutados o obligados a esconderse. La orden, una vez símbolo del poder cristiano, ya no existía. Su desaparición un claro recordatorio de la naturaleza fugaz del poder y los peligros de la ambición desenfrenada. Pero la historia de los templarios no terminó ahí. Su dramática caída, envuelta en misterio y controversia, ha continuado fascinando e intrigando durante siglos. Se han convertido en el tema de innumerables libros, películas y teorías de conspiración, su leyenda evolucionando y transformándose con cada recuento. Sección 9.
Únete a la búsqueda. Tus pensamientos sobre los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios siguen siendo un enigma. Su historia una cautivadora mezcla de historia, leyenda y misterio perdurable. ¿Fueron víctimas inocentes de un rey hambriento de poder? ¿O fueron culpables de los atroces crímenes de los que fueron acusados? La respuesta, como los propios templarios, sigue siendo esquiva, perdida en el paso del tiempo. ¿Cuáles son tus pensamientos, querido lector, sobre esta historia perdurable? Comparte tus ideas y teorías en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste de este viaje al pasado, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para obtener más exploraciones cautivadoras de los mayores misterios de la historia. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda de conocimiento.